todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en la fiesta del Pentecostés, la fiesta que del griego significa 50 días después, en la que se daban los frutos de la tierra, en los que celebraba el pueblo de Israel desde tiempos del desierto, precisamente el fruto de las bendiciones que Dios habría de derramar sobre ellos. Y muy interesante, hermanos, es que es justo en este tiempo de gran simbolismo para los judíos en general y naturalmente para los discípulos, que el Espíritu Santo descendió como no lo había hecho desde la como no lo había hecho desde el bautismo del Señor Jesús, como no lo había hecho desde que abandonó el templo en el 535, y vino de una forma y de una manera muy especial, con un motivo tanto más hermoso, que era precisamente hacer notorios los frutos de la obra que Jesús había completado una vez y para siempre cuando murió en la cruz. ¿Cuáles eran estos frutos de la tierra después de la bendición de Dios? Pues en este caso, hermanos, es una cosa muy interesante y muy hermosa, que los frutos de la tierra fueron precisamente los hijos de Dios. Este pueblo renovado, del que dice San Pablo en Romanos, ya no hay judío ni griego, sino es un solo pueblo, salvo y restaurado precisamente por la mano de nuestro Dios. Y hermanos, es muy bonito tener en cuenta la importancia del Pentecostés, precisamente porque nosotros, hoy después de 2000 años, somos también parte de ese fruto de la victoria de Jesús, no nada más sobre la muerte, sobre el enemigo, sino también de su victoria sobre nosotros mismos. Y el cristiano que hoy ves en el espejo es el fruto de lo que Jesús ha hecho ya en tu vida. De manera, hermanos, que es un bonito testimonio personal darnos cuenta que yo soy el fruto de las aflicciones de Jesús. Y una palabra muy interesante que tiene que ver precisamente con Isaías 53, la profecía que habla con una forma tan explícita y hasta parece como que estaba allí el profeta a la hora que estaba diciendo todo esto. Porque fíjense cómo termina la profecía, cómo termina la promesa. Dice una vez que Jesús hubiera muerto, dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor estará en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y hermanos, qué interesante es vernos hoy a nosotros, muchos años después del sacrificio de Jesús, obviamente,
y todavía muchos otros después de la promesa de Isaías, vernos a nosotros como ese fruto de la bendición de nuestro Dios. Y hermanos, ¿por qué es tan importante en nuestro calendario cristiano y en nuestra vida como creyentes el recordar constantemente que somos eso, que somos el fruto de la aflicción de Jesús? Porque hermanos, como lo dice cualquier palabra del Evangelio, cualquier palabra de redención, no estamos esperando a ver si lo somos, no estamos esperando a ver si lo llegamos a hacer, sino que nos damos cuenta que lo somos. Nosotros no estamos como anhelando ver si logramos alcanzarlo, sino como diciéndonos y sabiéndonos a nosotros mismos que somos el fruto de la aflicción de Jesús. Y lo más interesante, hermanos, y lo más bonito de todo esto es que dice la profecía que iba a quedar satisfecho. Y hermanos, hasta parece arrogancia nuestra, ¿no? Porque no nada más nos decimos que somos, sino que además nos atrevemos a decir que Jesús está satisfecho con el fruto que hay en nuestra vida. Y hermanos, arrogancia sería si dependiera esta acción de gracias. Arrogancia sería si estas palabras y esta confesión que decimos sería si dependiera de lo que nosotros por nuestras fuerzas hemos conseguido, de lo que nosotros por nuestra fuerza somos. Porque hermanos, si de nosotros fuera, no nada más no podríamos estar hablando de ser fruto de la aflicción de Jesús, sino que mucho menos podríamos atrevernos a decir que Él está satisfecho con nosotros siendo su fruto. Pero hermanos, precisamente hoy celebramos la obra, el ministerio, celebramos la obra del Señor al que servimos, del Señor al que adoramos, y que sin embargo Él es silencioso, Él es discreto, y nos enseña más bien, como nuestro Dios soberano, a dirigir nuestra alabanza a aquel de quien depende nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y hermanos, hablando de arrogancia, ¿cómo es posible que el Señor y dador de vida prefiera y tanto más anhele que nosotros demos gloria a aquel de quien nuestra salvación depende, que a Él mismo? Porque hermanos, el Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, su propósito es precisamente lograr lo que estamos diciendo hoy. Lograr en nosotros ese punto en el que podamos decirnos fruto de las aflicciones de Jesús y construirnos, hermanos, edificarnos, restaurarnos a la estatura del varón perfecto, a la que hoy por fe y un día por transformación, nuestro Señor Jesús estará satisfecho y está satisfecho. Y hermanos, cuando damos gloria y honra a nuestro Dios, el Espíritu Santo, lo hacemos a sabiendas que Él es el que nos tiene aquí. Porque hermanos, si no fuera porque nuestro Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, nuestro Dios, nos guía constantemente a Jesús, nuestra salvación. Si no fuera, hermanos, porque el Espíritu Santo nos guía y nos guía y nos guía constantemente,
decía hace un momento, no nada más no podríamos estar hablando de satisfacción, sino ni siquiera de una realidad. Porque esta realidad de ser cristianos, hermanos, esta realidad de ser fruto de la aflicción de Jesús, es gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros. Y hermanos, cuando nosotros transferimos esta belleza bíblica y teológica a nuestra vida diaria, no sé si ustedes, hermanos, han notado que muchas veces en nuestro hablar cristiano, muchas veces en nuestro compartir nuestra fe con quien lo necesita, que es prácticamente todos los que tienen oídos, más de una vez, y ojalá debería ser siempre, nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Y hermanos, me he dado cuenta que hay muchos cristianos que dicen, bueno, ojalá yo fuera el pastor para saber qué decir. Ojalá yo supiera cómo reaccionar o responder a tal o cual situación. Hermanos, yo les puedo decir, y no por en ninguna manera me estoy poniendo yo como conocedor, pero les puedo garantizar que yo mismo en la mayoría de las ocasiones no sé qué decir. Y sea cual sea el motivo, sea ignorancia voluntaria, sea incapacidad emocional, lo que ustedes quieran, el punto es que a todo esto siempre, antes de hablar del Señor, una de mis oraciones, en esas oraciones rápidas que uno hace siempre, ¿no? Digo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, ¿no? Señor, usa mis labios. Señor, dame las palabras correctas para decir lo que quieres decir. Porque hermanos, les podría yo asegurar que hasta los más grandes teólogos y los pastores más experimentados que podamos conocer, hasta ellos tarde o temprano se dan cuenta que no tienen ni idea ni qué decir. ¿Cómo aconsejar? Y hermanos, no nada más porque el no saber qué decir significa muchas veces que no, literal no sé qué decir, que no he estudiado, que no he comprendido en qué tipo de situaciones se debe decir qué, sino porque, hermanos, muchas veces, fíjense bien, muchas veces de verdad no hay nada que decir. Y ese es un logro de humildad cristiana, hermanos, que solamente el Espíritu Santo puede lograr en nosotros. Muchas veces, hermanos, las palabras correctas, el consejo correcto es no decir nada. Muchas veces, hermanos, el silencio es la mejor opción que puede haber. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como el fruto de la aflicción de Jesús, como el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues te das cuenta que no eres un muy buen fruto, que no eres el pámpano más hermoso que podría haber en la vid. Porque cuando hay ocasiones, hermanos, en las que ser cristiano debería brillar y resplandecer como debería ser, ¿qué sucede? Pues no pasa. Y decía yo, hermanos, no nada más es porque a veces de verdad no, o sea, no puedo, no quiero, no estoy diciendo que siempre estemos como Jonás, que yo activamente no quiero hablar o no quiero ser cristiano, ¿no? No estoy hablando de esas situaciones, estoy hablando de incluso cuando queremos y no podemos. Y hermanos, ¿cuántas veces nuestra propia persona es nuestro mayor estorbo? Si el domingo, hermanos, no pueden ni mantener los ojos abiertos, imagínense en una situación en donde es necesario el testimonio cristiano. ¿Qué creen que cueste más trabajo mantener abierto? ¿Los ojos en el domingo o la boca cuando hace falta anunciar las bendiciones del Señor? De manera que si ni podemos con nosotros mismos,
Hermanos, ya me lo voy a poder yo con la situación que está enfrentando la persona que me llamó para orar por ella. Ya me lo voy a poder yo solucionarle la vida al amigo, a la amiga, al familiar que está sufriendo una situación. No puedo ni conmigo mismo. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de evangelismo, que yo les decía de alguna forma, a veces incluso medio extraña, yo no soy pastor público. ¿Se acordarán, no? Yo les decía, yo no puedo andar, ahora sí que me anden trayendo a todos lados, como le llevaban a mi abuelo a los niños para que él los educara. Porque hermanos, yo les puedo decir que en muchas situaciones yo no sé nada yo no tengo nada que decir, simplemente porque no tengo vida de pura entrada. Por ejemplo, en nuestra congregación, hermanos, la mayoría de nosotros me doblan la edad. ¿Qué voy a andar diciendo yo, hermanos? Si no ni siquiera he vivido la mitad de sus vidas. Y es que entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que si llega a servir que ande yo trayendo al pastor dándolo vueltas para que solucione las situaciones, pero el pastor ni siquiera me dobla la edad, ni me llega a la mitad de la edad, pero hay cambios, pero hay bendición, es porque no es el pastor, sino porque es el Espíritu de Dios. Y hermanos, el misterio del Pentecostés, el propósito de hecho del Pentecostés es que nos diéramos cuenta de eso, hermanos. Que si algo pasó, hermanos, en aquella mañana, que si se añadieron a la iglesia 3,000 personas con un montón de gente que hacía ¿qué quieren? Unas 2 horas, eran un montón de pescadores medio confundidos todavía, fue por obra del Espíritu Santo, que de un momento a otro convirtió a un montón de pescadores, mujeres acostumbradas quizás a las tareas hogareñas, o gente en sus vidas, y de repente los construyó en su pueblo contra quien las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Cuál fue el factor determinante, hermanos? La obra del Espíritu Santo que puso en la boca de San Pedro las palabras que era necesario decir. De manera, hermanos, que cuando nosotros vemos ese gran proyecto que es decirnos frutos de la aflicción de Jesús, cuando nosotros vemos ese gran reto de ayudar al que necesita del Señor, de hablarle a la persona que está sufriendo, y me doy cuenta que no puedo ni conmigo mismo, ni que seguramente sé que voy a decir y a lo mejor hasta lo digo mal. Qué importante, hermanos, es el mensaje del Pentecostés. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo trajo vida a esos huesos, que no nada más estaban muertos, sino dice secos, si el Espíritu Santo, hermanos, hizo milagros en tiempos más difíciles que los que estamos viviendo ahorita, y de pura entrada, si quieren ustedes un ejemplo muy particular a sus vidas, si el Señor hizo el milagro de salvación en sus vidas, si pudo con ustedes, hermanos, tanto más podrá capacitar sus labios, tanto más podrá capacitar su entendimiento, su predicación, su testimonio, para que esos milagros que en primer lugar sucedieron en las vidas de cada uno de nosotros sucedan en los demás. Porque, hermanos, si yo digo es que no sé qué decir, si yo digo es que no sé cómo actuar, no te preocupes, el Espíritu Santo lo sabe y de hecho por eso vino. Y el Espíritu Santo, hermanos, hará su obra y volverá a nosotros de simples pescadores o lo que sea que seamos hoy en día, ¿no? Nos convertirá a los grandes predicadores como lo hizo con San Pedro, como lo hizo con sus santos apóstoles y como sabemos que un día lo hará con nosotros para quien lo necesite. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque tú un día, Señor, no solamente creaste vida en el vientre de nuestra mamá, como celebrábamos hace 8 días,
sino que, Señor, también un día tú llegaste a nuestra vida, sacudiste, Señor, los huesos secos y muertos que había en nuestro vivir, y, Señor, tú soplaste tu aliento de vida sobre nosotros y nos hiciste ánimas vivientes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sin merecerlo, sin trabajarlo, sin conquistarlo, Señor, sin decidirlo, tú, Señor, trajiste a nosotros vida y nos das, Señor, la oportunidad, nos das la bendición de atrevernos a llamarnos frutos de la aflicción de Jesús. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ha hecho dignos de la satisfacción de tu Hijo y porque, Señor, sabemos que su obra continúa en nosotros, incluso en nuestra capacidad. Y te pedimos, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a que restaure cada momento, Señor, nuestras palabras secas, nuestros entendimientos muertos, Señor, y nos permita, Señor, servirte para la expansión de tu reino y que tu Espíritu Santo sea nuestras palabras, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestras actitudes y que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne cada aspecto de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.